El director de la Policía Nacional Civil confirmó que más de 200 agentes de la corporación policial están contagiados con COVID-19 y 2 personas han fallecido. Entre tanto, las autoridades de salud detallaron que entre 60 y 70 elementos de la Fuerza Armada también han dado positivo al virus. Los casos de agentes de la Policía Nacional Civil contagiados de COVID-19 alcanzaron los 224, confirmó el director general de la Corporación Policial, quien se mostró preocupado por el fuerte aumento entre el personal de la institución. Pero de 32 casos pasamos a 7 veces más el número de casos positivos, para que podamos ver la magnitud de la amenaza que tenemos enfrente. El llamado que le vuelvo a hacer a la población y a todos los sectores: cumplamos la cuarentena. Asimismo, el jefe policial informó que 2 personas de la institución han perdido la vida a causa del COVID-19. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó por su parte que el ejército no ha escapado a los contagios del COVID-19, al mencionar que entre 60 y 70 elementos han dado positivo. También el Ministerio de la Defensa son cerca de 50 a 60 casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, tenemos que tener claro que la mayoría de estos casos van enfocados en una fase 2 y es por eso que se amplifica la identificación y el control de los nexos y de los contactos que este personal pueda tener. El titular de salud afirmó que tanto el personal de la Policía Nacional Civil como el de la institución castrense que están contagiados se encuentran estables al momento. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Un motorista del Ministerio de Salud se convirtió en la víctima número 31 por el COVID-19 en el país, confirmó el ministro de Salud, quien señaló que los casos continúan aumentando. El COVID-19 continúa cobrando víctimas en El Salvador. El ministro de Salud confirmó hoy el fallecimiento de un empleado de dicho ministerio de 51 años de edad y que presentaba antecedentes de diabetes. En el caso del personal de primera línea que comentaba, es un motorista del Sistema Nacional de Salud, en el cual posterior a presentar complicaciones relacionadas a su enfermedad de base más el coronavirus, pues tenemos esta pérdida que por el sistema de salud es bastante sentida y sobre todo porque están arriesgando su vida en la atención del coronavirus. Precisó que los casos confirmados de COVID-19 continúan al alza, pero que al momento 531 personas se han recuperado del virus. Seguimos con pacientes tanto graves como críticos en centros de atención hospitalaria. El sistema de salud se encuentra con una alta capacidad de uso de camas a los pacientes COVID positivos y también con un sistema de salud que debe dar atención en pacientes que no son relacionados a COVID. El funcionario señaló los 5 departamentos del país con el mayor número de contagios. Es por eso que San Salvador está a la cabeza, posteriormente La Libertad, Santa Ana, La Paz y Aguachapán. En ese sentido, esos son los 5 principales departamentos en los cuales se han reportado casos. Hoy por hoy en el territorio se ha identificado en todos los sitios casos de coronavirus y por ende es importante que la población conozca que al salir, al exponerse, tenemos alta posibilidad de adquirir la enfermedad debido a que nos encontramos en una de las fases donde mayor transmisión de la enfermedad hay. Francisco Alaví reiteró el llamado a la población a continuar aplicando las medidas de higiene y de esa forma evitar la propagación del COVID-19. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Los funcionarios de gobierno reiteraron que la reactivación de la economía del país podría iniciar el 6 de junio, siempre y cuando los diputados aprueben el nuevo estado de emergencia solicitado por el Ejecutivo y se baje la curva de los casos de contagio del COVID-19. Las autoridades detallaron algunos de los aspectos que contemplan el plan de reactivación y qué sector reiniciará labores. La reactivación económica del país aún no es una realidad. El gobierno afirma que en las próximas horas presentarán una nueva ley de emergencia nacional que permita mantener la cuarentena y regular una reactivación gradual de algunos sectores productivos. La condición, la extensión de la cuarentena por 15 días más. La primera decisión que tenemos es que debe de haber una cuarentena y que debe ser apoyada por todos los sectores: Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Ejecutivo, por supuesto. Y el 6 de junio pudiéramos estar evaluando la reapertura económica, partiendo que
habríamos logrado, Dios mediante, el control y la ruptura de la cadena de transmisión del virus. El titular de Trabajo advirtió que el gobierno buscará resguardar la salud de la clase trabajadora, garantizando el equipo de bioseguridad como condición sanitaria estricta que deberán cumplir las empresas y de esa forma evitar contagios masivos. Pero ya hay un plan establecido de gradualidad, de porcentualidad y además incluso hay un análisis tan profundo que nos indica hasta los turnos y horarios, cuando podrían haber incluso órdenes escalonadas en los horarios a fin de evitar las aglomeraciones en el transporte colectivo. Esta mañana hubo una reunión y según el secretario jurídico de la presidencia ya hay avances de qué sector podría ser el primero en aperturar sus labores. Es importante que primero veamos cómo va la curva, cómo se va desarrollando el virus y qué son los lineamientos que nos va diciendo el Ministerio de Salud. Tengo entendido que conforme lo determinó el INCAE, pues para contestar tu pregunta de alguna manera, pues creo que sería la industria, pero es paulatina y debe ser por porcentajes. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. El gobierno emitió un nuevo decreto que amplía la cuarentena obligatoria por 15 días más, la cual finalizará el 6 de junio. De acuerdo al secretario jurídico de la presidencia, este decreto mantiene las mismas restricciones de movilización. Adelante con la información, Yulisa Cornejo. El gobierno emitió el decreto ejecutivo en el ramo de salud número 26, ampliando con ello la cuarentena obligatoria hasta el 6 de junio. El decreto tiene fundamento en el artículo 136 del Código de Salud, manifestó el secretario jurídico de la presidencia. ¿Qué establece la cuarentena? Exactamente las mismas restricciones que se encontraban anteriormente en cuanto a que usted debe permanecer en su casa, su restricción domiciliar, cuide a su familia, sea un héroe quedándose en su casa. El decreto mantiene las restricciones de movilización a la población. Podrá salir a realizar sus compras al mercado, supermercado y farmacias de acuerdo al último dígito del documento único de identidad. Si su DUI termina en 0, 1 y 2, podrá salir los días sábado 23, miércoles 27, domingo 31 de mayo y jueves 4 de junio. Si termina en 3 y 4, podrá salir los días miércoles 20, domingo 24, jueves 28 de mayo, lunes 1 y viernes 5 de junio. Los de terminación 5 y 6 podrán salir los días jueves 21, viernes 29 de mayo y martes 2 de junio. Si su DUI termina en 7, 8 y 9, saldrán los días viernes 22, martes 26, sábado 30 de mayo y miércoles 3 de junio. De lo contrario, será retenido. Aquellas personas que violenten o que violen en sí la cuarentena domiciliar y salgan en días que no estén aprobados para salir, es decir, que su número de DUI no corresponde para el día que le toca salir. Serán llevados a un centro de evaluación COVID-19 y será el médico quien determine su cuarentena en un lugar aislado por 15 días. Manifestó que seguirá prohibido el transporte público y las empresas autorizadas a laborar deberán brindar transporte a sus empleados. ¿Por qué de esto? Porque seguimos en la misma situación. El transporte público sigue siendo uno de los lugares de más contagio para el virus COVID-19, razón de lo cual se mantiene esa medida. Las empresas privadas, industriales que estén autorizadas para trabajar deberán darle el transporte a sus empleados por obligación. Las personas sospechosas de COVID-19, los nexos y las personas que ingresen al país serán enviadas a centros de contención. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Anoche el ministro de Gobernación estuvo en TVO Canal 23. Aprovechamos para preguntarle cómo va el proceso de entrega de paquetes alimenticios en el país. Durante su visita a Televisión Oriental, el ministro de Gobernación Mario Durán detalló todos los esfuerzos que se hacen para llegar con víveres a las familias más necesitadas. Hemos estado entregando aquí en Morazán y en parte de Oriente, a través de Protección Civil hemos estado aquí en San Miguel. Hemos ido de las partes más necesitadas, las más vulnerables, ¿verdad? Ese ha sido nuestro primer objetivo y vamos a seguir caminando y vamos a barrer pues todo el país. Nosotros hemos iniciado con esta entrega que es una entrega sin precedentes.
Jamás un gobierno había entregado tantos víveres en el país, ante la necesidad obviamente de que nosotros tenemos de que las personas se queden en casa para salvaguardar la vida de los salvadoreños y obviamente su salud. La salud de la familia, la salud de los hijos, abuelos, padres, todas estas personas que tanto amamos y que no queremos que les pase nada. Lamentó que el órgano legislativo no quiera apoyar las propuestas del Ejecutivo, mencionando que todo se hace para lograr resguardar la salud de los salvadoreños. Ahora nosotros tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, un gran esfuerzo para mantenernos todavía en esta situación. Sabemos que hay intereses que están en la Asamblea Legislativa de parte de un par de partidos políticos que todos conocemos ya, que quieren que la gente salga a la calle y que se reactive la economía, ¿verdad? Pero ya hemos estado viendo casos, por ejemplo, que en Guatemala, en el que se sabe de una maquila que 44 personas fueron infectadas de un solo día. Eso no puede pasar aquí en El Salvador porque nosotros no tenemos un sistema de salud que aguante con tanto enfermo. Así que tenemos que ser pacientes y salir adelante todos juntos. Dijo que se han encontrado con casos de personas que nunca habían sido tomadas en cuenta por los gobiernos anteriores. En las montañas en Morazán caminábamos bastantes kilómetros con los sacos y cuando podíamos, pues obviamente en vehículo, pero cuando no tocaba agarrárselos, echárselos al hombro y salir adelante, ¿no? Una señora que me salió en esta noche era María me comentaba de que tiene 30 años de no haber vuelto a ver un comandante caminando por esas montañas, ¿verdad? Refiriéndose a los excomandantes del FMLN y que hambre han aguantado por 30 años, pero que agradecía el trabajo que estaba haciendo este gobierno, agradecía al presidente Nayib Bukele, agradecía esa colaboración, esa ayuda y que sabe que también hay una gran necesidad de hacer y acatar las indicaciones que se les ha estado dando. Sostuvo que casos como esos se han encontrado en un buen porcentaje de los 50 municipios que han sido priorizados por el gobierno, todos catalogados con pobreza extrema o severa. Nosotros tenemos 50 municipios que son los más vulnerables, solo en el caso de Morazán hay 11 de ellos, 11 que necesitan más que todos los demás, es un tema de estudio, un censo anterior, ¿verdad? Y nosotros hemos estado combinando algunos factores que hemos determinado y para eso se saca ese resultado, ¿no? 50 municipios más pobres del país y después hemos ido caminando en cada uno de los demás de todos los municipios, ¿verdad? De todo el país, así que nosotros vamos a estar en ese esfuerzo en este transcurso de estas semanas y nosotros estamos desplegados como ministro de Gobernación, me ha encomendado el presidente del oriente del país. Con imágenes y edición de Alfredo Hernández para TVO Noticias, Nelson Rivera. Un veterinario en Usulután explica el control que se realiza al animal que se lleva al rastro para producción de carne. De acuerdo al profesional en veterinaria, se lleva un estricto control en los animales que son recibidos en el rastro destinados al sacrificio para la producción de carne, asegurándose que esté apta para el consumo humano. Se verifica pues desde el momento de la entrada, el semoviente tiene que desplazarse por sus propias condiciones, ¿verdad? También se le hace una inspección en los orificios, ya sea ano, vulva, ojos, ya sea su boca, oídos, que no venga sangrando porque eso le da un dictamen a uno de que pueda traer una enfermedad, ¿verdad? Además, a la hora del sacrificio, el veterinario debe estar presente para la inspección de la carne. En la parte del sacrificio se le llama post-mortem a lo que nosotros vamos a revisar que el animal esté apto para el consumo humano. Estas enfermedades que el animal puede transmitir se le llama una enfermedad zoonótica. Es debido a que el animal transmite una enfermedad al humano, en el caso de la res, la tuberculosis. Y en el cerdo, el porcino, transmite lo que es el cisticercosis. El veterinario es el responsable si el animal está apto para la producción de carne. Lo que a mí me concierne, en lo que llevo de trabajo, sí. Me ha tocado pues el total decomiso de 2 reses, que pues posteriormente se le hace conciencia al propietario que pues ni él ni el productor tiene la culpa, ¿verdad? En caso de detectar una enfermedad, el animal no se le devuelve al propietario y se sacrifica, pero se lleva al relleno sanitario para evitar enfermedades derivadas del consumo de la carne. Con imágenes y edición de Eric Rivera, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Los controles vehiculares en la Unión seguirán exigiendo la identificación de las personas para verificar la circulación dentro de la ciudad.
Las medidas que la PNC de la Unión ha tomado se mantienen, ya que en los controles vehiculares se seguirá registrando vehículos y pasajeros. La Policía Nacional Civil siempre continúa con los controles. Tenemos 7 controles, uno ubicado en la entrada y salida del municipio de La Unión, 2 en el sector de la zona sur, también de cierre de ciudad, así denominado, que son accesos principales, donde hay circulación de transporte público y privado. También tenemos en el municipio vecino, que es Conchagua, también para en esos controles hay algunas comunidades que están realizando sanitización más que todo a los objetos, que llámese objetos a los vehículos. Varios controles vehiculares se están realizando en las entradas principales de la ciudad y de igual manera la población ha tomado a bien desinfectar los vehículos que ingresan por algunos sectores escondidos a la ciudad de La Unión. También la municipalidad ha tenido bien continuar la sanitización a vehículos y transporte pesado. También se han tenido los cierres de las entradas de Mapalita, el barrio Las Flores. Correcto, ahí mantenemos siempre un control policial denominado FOCA, que son la fuerza de tarea conjunta. Siempre concientizando, orientizando a la ciudadanía el uso de la mascarilla, concientizándolos con el fin de seguir con la contención de la pandemia COVID-19. Es importante tomar en cuenta las recomendaciones que los agentes policiales realizan a la población para evitar este contagio en La Unión. Con imágenes de Edgar Chávez informó para TVO Noticias Elmer Girón. Habitantes de una colonia en San Francisco Gotera hacen el llamado a una empresa de energía eléctrica para que realice trabajos de poda en los árboles que amenazan al tendido eléctrico. Desde hace algunos meses, los habitantes de este pasaje ubicado en la colonia Morazán de San Francisco Gotera han hecho peticiones a la empresa que distribuye la energía eléctrica en esta zona para que puedan podar unos árboles que les amenazan. A principios de febrero hicimos la denuncia para que vinieran los de la EO a podarnos los árboles que están sobre las líneas eléctricas. Entonces, y da la situación que, si usted ve, tengo estas hojas, que he perdido otras que de tanto tenerlas, ¿verdad? Y decían dentro de 24 horas llegamos. Y hasta esta fecha, pues, que estamos ya en mayo y no han venido. Dicen que ya son varias las solicitudes enviadas y que de ninguna hay respuesta hasta el momento. Solo se han quedado con las solicitudes de recibido. Viendo que ya no los quieren atender el llamado, pues acudimos a ustedes para que a través de ustedes tal vez ellos atienden. Yo creo que ustedes ya llevan las imágenes de que estas líneas van a dejarlos de un momento a otro sin energía más de 15 familias, ¿verdad? Entonces, y además de eso, no solamente dañaría los sistemas eléctricos, sino que también las casas, ¿verdad? Al caer ese árbol va a dañar todas esas líneas, las casas, ¿verdad? Y no los van a responder la empresa por ser irresponsable. La situación se agrava un poco más ahora que el invierno tal parece va normalizándose. Están amenazadores, ¿verdad? Y también en la parte de atrás de este pasaje está otro árbol que está tocando los techos de otras casas, que incluso antier, que cayó una tormenta fuerte acá, le pegó a una lámpara y mercurio que está ahí, ¿verdad? Entonces ya anoche ya no alumbró, ¿verdad? No sé si fue que le movió lo que es la lámpara o la fotocelda se ha quemado. El año pasado también hicieron peticiones y por igual, nunca hubo respuesta. El año pasado sí, se les dijo, personalmente yo fui, y entonces, pero no hubo ningún movimiento. Encontré a unos señores que estaban apodando unos árboles por el quinto pasaje de esta misma colonia, y les comenté de eso y me dijeron que si no hacían caso que llamara a San Salvador. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién nos representa como empresa acá en la zona de Morazán? Con imágenes de Alfredo Hernández para TVO Noticias, Nelson Rivera. La producción y distribución de carne sigue normal en la emergencia nacional, según el encargado del rastro en Usulután.
Es mínima la diferencia de los destazos cada día, en ocasiones es normal, todo porque los mercados de alimentos están abiertos durante la emergencia nacional por coronavirus, aseguró el jefe del rastro municipal en Usulután. Está algo normal porque se están destazando unos 10, 12, 8. Cuanto a lo que se destazaba antes, ha bajado un poquito porque a veces destazaban 15, pero de 15 a 11 no veo la gran diferencia. La carne de res y de cerdo siempre tienen la misma demanda en el mercado. Siempre se matan cerdos, hablamos de que se matan unos 10 reses, hablamos que se matan unos 5 cerdos. Se matan 15 reses, se matan 7, 8 cerdos. O sea que como también como que hay días que sube, días que baja, pero no por la cuarentena, sino porque así es el mercado. A pesar de las restricciones de movilidad vehicular y de personas por la pandemia, los propietarios con sus animales siempre están a la hora del destazo. No han tenido así como mucho problema, porque ya cada quien tiene, por ejemplo, hay personas, tengo un amigo que él va hasta La Unión, va hasta San Miguel, va hasta San Marcos Lempa, donde sea, como ellos están actualizados por ¿verdad? Les han dado una carta, entonces ellos no tienen problema por moverse, están actualizados, entonces van donde sea, ellos tienen sus propios contactos, mira, aquí tengo un toro, ahí van para allá. Así es de que parece que no han tenido mucho problema el que el tiangue esté cerrado, porque la persona que llegó al tiangue, que le vendía en el tiangue, ese mismo le llama, mira, aquí tengo, tiene que ir a traer hasta donde lo tiene. El encargado del rastro municipal de Usulután informó que las funciones laborales en este lugar siguen con normalidad. Con imágenes y edición de Eric Rivera, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.